Buenas a todos, chicos, un día más en este episodio que hoy hemos traído a Alfredo Ramos, que es especialista en espiritualidad, en mentalidad, tiene un proyecto de rendimiento personal súper brutal, está haciendo unos cambios en la gente, quitándole ese bloqueo que tienen, ¿no? Tanto en temas empresariales, ¿no? En temas de emprendimiento, Personal, personales. profesional, cualquier conflicto que puedas tener con una persona, no sé cómo dirigirme a esta persona para solventar esto, reprimir emociones, evadir emociones, no saber gestionarlas, y al final somos emociones con patas, literal. Entonces, si no sabes gestionarlo, tienes un problema. Entonces, sí. Pues un placer tenerte aquí, tío, que Igual, hermanito, tenía ya ganas de tenerte de nuevo muchas por aquí gracias. cerquita. Y bueno, hoy vamos a profundizar. Has dicho ahora algo que es el gestionar emociones. Ujú. Sabes que, bueno, tú mejor que nadie lo sabrás, que hay muchísimas personas que no son conscientes de que eso se puede gestionar y no Ujú. solamente eso, sino de que necesitan gestionarse las emociones. Ujú. Achacan dolores o achacan, corrígeme en cualquier momento en este tema si me equivoco o si tal, pero achacan Spoiler, muchas yo cosas. tampoco tengo la verdad absoluta de nada, ¿vale? Bueno, cortamos y nos vamos. No, y ya está. Pero es verdad que hay gente que no sabe el motivo por el que le está pasando las cosas Ujú. o se sienten mal y quizá el camino o uno de los caminos o un porcentaje muy alto está en gestionarse sus propias emociones, ¿no? Totalmente. ¿Te ha pasado alguna vez con alguien algo que haya tenido que descubrirle tú ese aspecto de, oye, Ujú. mira, párate, que lo que necesitas es gestionarte un poco porque es que tienes las emociones disparadas o no Ujú. sé. Sí, fíjate, aquí para ir por partes de lo que has compartido, siento que es importante, ¿no? Como desmigar un poco la introducción esa que has hecho, ¿no? Siento que el problema de base que estamos experimentando hoy, esto lo veo muchísimo en terapia, lo vi conmigo mismo en su momento, es que hacemos de todo con las emociones menos gestionarlas. Es decir, o reprimimos, es decir, me lo guardo, no me doy el permiso de expresarlo, no me doy el permiso de conectar con esa emoción, con darme el permiso de experimentar esa tristeza, de experimentar ese apego, de experimentar lo que sea. Es o reprimimos o evadimos. En lugar de transito, acepto esta emoción y la dejo ir. Porque si no, esto es como, yo siempre pongo la metáfora de la olla express. El ser humano, además, literalmente somos una estructura disipativa. Las emociones son frecuencias que se almacenan literalmente en el cuerpo. Entonces, si Manu tiene una emoción y la reprime o la evade, esa frecuencia se almacena en tu cuerpo. Literal. Y esto además está ya súper visto en psicología somática, además, como en las fascias de nuestro cuerpo, todas estas frecuencias se van acumulando, acumulando y hacen que el cuerpo cada vez se contraiga más. Es decir, tenemos una postura hacia la vida en lugar de apertura, de estar dispuestos a afrontar lo que sea, es Me cierro y... me cierro, reprimo. ¿Qué pasa? Que si yo no suelto presión de la olla express, boom. Ay, es que me ha salido una psoriasis. Ay, es que de repente todo me sienta mal. Ay, es que me ha dado un tic en el ojo. Y eso son todos señales que el cuerpo, que es el subconsciente, el cuerpo es el subconsciente, te está diciendo, Manu, tío, mira aquí. Y es más, esto es súper bonito porque en biodiscodificación y bioneuroemoción las partes del cuerpo también tienen que ver mucho con lo que tú estás afrontando en ese momento. Te pongo un ejemplo así rápido. Si tú, por ejemplo, tienes un problema en los ojos, ¿vale? Que no veas bien, o que a lo mejor te da un tic, o que sale una legaña, cosas así, suele ser un diálogo interno de no quiero ver, no quiero ver lo que la vida me está mostrando. Me pasa algo y lo evado. ¿Y qué pasa? Que eso tiene una referencia somática en tu cuerpo. En la espalda, por ejemplo, o dolores de hombros, tiene que ver con estoy cargando con algo durante mucho tiempo. Llevo con esto, con este conflicto con mi madre 20 años. Llevo sin hablarme 14 años con mi hermano. Y eso se representa las cargas cuando yo digo, además lo ves mucho en el diálogo. Le vas a preguntar a la persona y te va a decir, tirando, bueno, ahí vamos. Y ese diálogo tiene también que ver con una postura, tiene que ver con cómo yo me cuento esa narrativa. Y es fascinante porque cuando eres capaz de leer esto en las personas, te ayuda mucho más a comprender el contexto de la persona para poder tú desde la posición de terapeuta dar herramientas que puedan ayudar de verdad a esa persona. Pero si no comprendo el contexto, no puedo hacer eso, ¿no? Entonces,
aquí esta parte siento que es la más importante, es de todo menos gestionarlas. ¿Pero por qué? Porque no nos enseñan. Es que, ¿quién te enseña a gestionar emociones? En el colegio no te enseñan eso, te enseñan los ríos, que luego no valen para una mierda. O te enseñan la historia del emperador, es como, vale, sí, enséñame las cosas que realmente voy a usar en mi día a día, ¿no? De aprender a respirar, tener una buena postura, comprender que incluso mi postura altera la química de mi cerebro, dándome emociones negativas o positivas, y todo eso, por desgracia, pues no se enseña. Pero siento desde lo más personal porque no interesa. No interesa. No interesa y bueno, no sé el motivo. Yo como también, sabes que aparte de mi proyecto, de a lo que me dedico en el sector policial, en el tema de mentalidad y rendimiento físico, soy profe y como profe te puedo decir en esa parte que estamos capados. Capados. Tú quieres Total. hacer algo y quieres enseñarle a los niños algo relacionado con eso y depende del centro, obviamente, porque ahora me dirán algunos, eso es mentira, eso no de qué. Vale, si eres profesor lo sabrás. Como despuntes mucho en un tema, te van a decir, te van a parar y te van a decir, oye, que está genial, que tienes súper buena idea, vienes muy nuevo, pero hasta aquí. Básate en esto, en este libro, tal, porque tienes que ser lo que hagan todos los demás profesores. No puede uno despuntar por encima de otro y tienes que llevar esa línea. Entonces, ¿qué pasa? Hoy por uno, hoy, mañana por otro, seguimos todos la misma mecánica. Le cambian el mismo nombre, pero el mismo perro con distinto collar. Le cambian las normas, antes era el 11, ahora los LOE, ahora no sé qué, ahora será otra historia. Y según, bueno, eso ya temas políticos o lo que sea, no sé por qué cambian todo eso. Le cambian el titulito, pero el contenido al final sigue siendo el mismo. Y sigue sin interesar que esos niños y demás dediquen una serie de horas a eso, como tú has dicho, ¿no? A valores de otros más personales, más de gestión de emociones, tema de postura corporal. Bueno, en educación física sí se trabaja un poquito, pero no lo que a lo mejor durante la clase, a la hora de sentarse en el aula, que en toda la asignatura, pues bueno, se le menciona un poquito y todo eso. Y creo que sería súper conveniente, o sea, trabajar con gente como tú, o sea, profesionales en tu sector, con el tema de niños, no solamente con emprendimiento, empresario y tal, porque a día de hoy, te aseguro, y eso ya te lo digo a modo personal, en cada clase hay un número brutal de niños con algún tipo de diagnosis de tema de, bueno, cada vez hay más autismo, hay más niños con trastorno del lenguaje que se niegan a hablar. Muchos dicen, no, por la mascarilla o por los móviles o por tal. Bueno, puede ser mil cosas, ¿no? Pero creo que se podría gestionar y mejoraría muchísimo en niños en muchos aspectos 100%. gracias a sesiones, bueno, pues, de hablar con ellos y que se lo tomen como un juego, ¿no? Que también es súper interesante esa parte. 100%, y fíjate, es súper importante lo que has comentado porque al final esto, yo siempre lo digo mucho en terapia, ¿no? Digo, somos niños pilotando cuerpos de adultos. Siempre es así. Tú obviamente te sigues desarrollando y tienes 30, 40, 50, pero yo esto lo digo mucho. Yo muchas veces que viene a terapia personas de 40, 50 años y desde la compasión absoluta, pero esto además en psicología se conoce como bebés emocionales. Exacto. Es una persona de 50 años, pero realmente tiene la gestión emocional de un niño. Entonces, y esto pasa precisamente por eso, porque no hay una educación emocional, no se promueve la inteligencia emocional, que además a día de hoy, bueno, el padre fue Daniel Goleman, pero esto en Estados Unidos y en otros países se estudia muchísimo y está directamente relacionado con luego la capacidad de liderazgo que tenemos de mayores, la capacidad que tenemos para resolver problemas de manera creativa, la capacidad de poder trabajar en equipo, la capacidad de poder tolerar situaciones de estrés ante otras personas, exponer una charla sin que te tiemblen las manos, porque te lo han enseñado ya desde pequeño. Pero todo eso no está. Y esa inteligencia emocional, fíjate, se ha visto que a día de hoy está incluso por encima, es decir, es más importante que el coeficiente intelectual. Y esto ya se ha demostrado. Oye, que si encima tienes un coeficiente intelectual y encima tienes muy buena gestión emocional y una inteligencia emocional, líder absoluto, ¿vale? Pero es verdad, y esto lo vemos hoy en día. Es decir, ¿cuánta gente, cuando hemos tenido esa herramienta del Internet de poder acceder a la información, se ha hecho millonaria o ha hecho grandísimas cosas sin tener estudios? Así. Muchísima. ¿Por qué? Porque esa inteligencia emocional, esas habilidades transversales, ese pensamiento lateral en lugar de tan vertical, de saber conectar las cosas, de decir, ostras, mira, me he dado cuenta que leyendo este libro de física cuántica tiene que ver
con la psicología, y esto de la psicología tiene que ver con la nutrición, y esto de la nutrición tiene que ver con esta novela que me leí, y al final tú empiezas a generar una cosmovisión favorable hacia la vida, en la que comprendes, como decía al final Einstein, ¿no? Decía, él era metafísico sin saberlo ya en su momento, y decía, al final tú tienes dos opciones, creer que estás en un mundo hostil o creer que estás en un mundo benevolente, tú decides. Y en base a esa creencia, proyecto la realidad, porque la posición del observador ya es otra. Si yo creo, obviamente, que vivo en un mundo hostil, en el que me van a hacer daño, en el que me van a juzgar, en el que la gente me va a pisar, en el que me creo que soy algo separado de mi hermano, de mi hermana, obviamente, ¿qué crees que te va a mostrar la vida? Eres tú mismo el que está proyectando esa realidad. Pero si yo proyecto una realidad en la que soy consciente de que la vida va a mi favor, puede que ahora a lo mejor no comprendas esa adversidad. Puede que no entiendas para qué te está pasando. Pero a mí me gusta siempre decirlo, cada uno que se relacione con esa parte como quiera. Para mí es Dios. Es la vida, Dios, el universo, como quieras llamarlo, te está preparando. Te está preparando por medio de esas pruebas. Ahora, posiblemente no lo veas, ¿por qué? Porque a mí, yo siempre me gusta mucho decirlo en terapia, vas con las luces cortas. Y como vas con las luces cortas, solo ves aquí. Pero cuando tú pones las largas en la vida y coges perspectiva, es más, invito a nuestros oyentes ahora, piensa en cualquier cosa que te haya pasado en la vida, mira para atrás y dime si no agradeces que haya pasado eso, porque te haya traído hasta el mundo, hasta el momento presente, o que has aprendido algo súper importante en tu vida. Y es que justo esas adversidades son las que hacen que seas mucho más resiliente, son las que hacen que te hagan más fuerte, pero sobre todo más sabio. Y empezar a comprender la perfecta pedagogía que tiene la vida. Eso está ahí para Manu para algo. Y puede doler, te puede reventar. Da igual, está ahí para enseñarte algo. Está para que en este maravilloso juego que es la vida, me gusta decir que vas subiendo de niveles, pero es que es importante que sucedan esas cosas para que tú vayas adquiriendo diferentes herramientas. A mí me gusta mucho decir lo de la metáfora de Super Mario, ¿no? Tú vas con la caja de herramientas y la vida te va poniendo en el juego de la vida diferentes adversidades para que, oye, mira, de esta ruptura que tuve con mi pareja me llevo esto. De esto que me pasó cuando perdí a este familiar, me llevo esto otro. De la movida esta que me pasó cuando me fui de viaje a Tailandia y me quedé sin nada tal, esto otro. Y al final tú empiezas a generar un molde mental mucho más favorable hacia la vida si lo ves sobre todo de esa perspectiva. De, oye, en lugar de con las cortas, con las largas, y me dio el permiso de pensar de una forma mucho más holística, comprendiendo que todo está pasando para un bien mayor. Un bien mayor. Entonces siento que tener esa mentalidad ahí es muy importante. Eso es como construir un superhombre o una supermujer, el que más cosas le hayan pasado, ¿no? Al final llegará a ser... Literal. O sea, porque literal. ya vas cogiendo cada cosita de lo que te está pasando durante la vida y ya tienes eso como aprendizaje, ¿no? Totalmente. Al final, eso justo que estabas comentando me hace pensar en aquellas personas que todo lo ven como un problema. No sé si te has encontrado dentro de tu programa este tipo de perfil. Yo, por ejemplo, en el sector policial, oposiciones, aquellas personas que se meten de nuevas y tal, llegan muchos así. O sea, ven cualquier error. Mira, sin ir más lejos, no sé si conoces el tema del acceso, ¿no?, a los cuerpos policiales, guardia civil, Sí. etcétera. Tienen un proceso selectivo. Ha entrado más de una persona más en el programa De policía ahí, y ¿no? preparándose. Le hace falta seguro, 100%, aunque creamos que estamos totalmente bien, que no lo necesitamos. O sea, estoy convencido de que sí, de ahí es mi lucha continua que tengo en este sector. Y muchos de los que llegan, hace 3 años, 3 o 4 convocatorias, sin ir más lejos, eran todos los exámenes físicos en Ávila. ¿Vale? O sea, todo el mundo iba a Ávila. Ávila sabemos que está en un nivel superior, bueno, con respecto, por ejemplo, aquí en Málaga, ¿no? Pues hace más frío, sobre todo los exámenes si son septiembre, octubre, pues puedes encontrarte incluso que te nieva, allí en la pista de atletismo de allí. Bueno, eran unas condiciones climáticas no muy agradables, pero como todos los años era en Ávila, nadie decía ni mu, nadie decía nada. Después de tantos años llegó lo de la pandemia y decidieron descentralizarlo, ponerlo otra vez en diferentes ciudades para que no se reúnan, pues imagínate, toda España en un mismo sitio. Si lo que queremos es que no se junten, pues vamos a dividirlo por todos lados y lo hacemos en varias semanas. Así han estado 3 convocatorias. Ahora se habla de volver, ¿no?, a otra vez a lo que había antes. Pues
personas que se han acostumbrado al caramelito que le han dado de que al lado de su casa se examinen, ahora ponen el grito en el cielo de oh, ahora Ávila lo que quiere es que suspendamos todo, esto es una ruina, van a muerte con nosotros, hay que ver, pobre de mí, que si suspendo es porque viene Ávila, que no sé correr con frío, que me va a nevar, que me va... Y eso llevo escuchándolo ahora durante mensajes durante meses, ¿vale? Entonces mi mensaje para cada uno de ellos es en lo que había antes, o sea, no pienses en lo que no puedes cambiar, no vas a cambiar el tiempo, no eres Dios, ni el universo, ni nada, o sea, céntrate en tu objetivo, en tu día a día y no vayas con las cortas puestas, como tú dices, ¿no? O sea, verlo desde otra perspectiva y demás. Entonces, ese tipo de personas que todo lo ven como un fallo, como un error, ¿no? Como la temperatura, ay, que puede ser que haya mucha calor, si hace frío, ay, que va a ser mucho frío, si tal. Ese tipo de personas, si te pudiera decir yo, porque me va a venir súper bien, que dieras un consejo, obviamente desde la experiencia, ¿qué le podríamos decir? Pues aquí, Pues seguro que te están fíjate, escuchando algunos que se sienten un poquito identificados con eso porque están ahí nerviosos por los exámenes, claro. por todo eso. Yo siempre vi hablar, ¿no? Desde la experiencia, después de lo que la ciencia también ha demostrado y después de haber acompañado a muchas personas, ¿no? Y siento que el problema de base está justo en relación a lo que decíamos de la frase de Einstein. Las personas que normalmente tienen una conducta pesimista, ¿vale? De que todo es un problema, todo es una adversidad, tienen una creencia arraigada de base en que la vida va contra mí. Y esto es un problemón. ¿Por qué? Porque en cuanto yo instauro una creencia de que la vida va contra mí, cualquier cosa o cualquier adversidad que tenga, en lugar de comprenderla como esa luces largas de comprender que esto está pasando para algo, para que yo mejore mi mentalidad, etcétera, vas a buscar siempre el fallo. Es lo que yo llamo tío, la vida es un folio en blanco y tú estás viendo todo a través del puntito negro. El puntito negro, cuando la vida es todo lo demás. Entonces, aquí, fíjate, es verdad que hay muchas personas con estas conductas, pero porque también siento que la sociedad nos ha invitado mucho a esto, ¿eh? Y solo tienes que verlo. Tú escuchas las noticias, es todo negatividad. Tú escuchas una conversación en un bar y hay gente quejándose. Queja, 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 queja. Y la queja mola mucho. ¿Por qué? Porque regocija. Y es más, tú solo tienes que verlo. La persona quejica siempre está al lado de otra persona quejica. Y es igual, la gente positiva está con... Normalmente suele ser así, ¿vale? O Se si no, en un proceso retroalimenta. exacto. Al final todo se va retroalimentando. Entonces aquí es como... Me gusta, hace poco lo vi en un humorista que combina humor y espiritualidad, me gustó muchísimo. Y dice, yo tenía un amigo tan negativo, tan negativo, tan negativo, dice que un día se pegó una hostia, perdió el conocimiento y en vez de volver en sí, volvió en no. Literal. Y siento que hay mucha gente con una mentalidad así, de decir, tío, es muy importante el comprender sobre todo, yo siempre lo digo, prefiero mil veces a una persona negativa que a una pesimista y prefiero mil veces a una persona positiva que a una que sea lo diré ahora mismo la palabra, negativa y pesimista que a una que sea positiva a optimista. Y voy a poner el ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué prefiero siempre una conducta más negativa o más positiva en lugar de optimismo o pesimismo? Porque imagínate, tú y yo podemos estar en casa, no un día, y vemos que de repente empieza a llover, ¿vale? La persona negativa te va a decir, tío Manu, hoy no salgo a correr porque no quiero. Y es asertiva, ¡pum! Te lo dice, esto es lo que siento. El pesimista es el que te dice, no sé si ir, Manu, porque el tiempo está así, yo creo que ya verás tal. Y a lo mejor sale, pero luego te va a estar dando el coñazo toda la puta carrera. Tío, te dije que no teníamos que haber salido, mira cómo me estoy calando, joder, a lo mejor me pongo malo y mañana tengo las pruebas, bum, 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 bum. Y igual pasa con el positivismo. Hay hoy en día un positivismo nice, ¿no? De que todo está bien y todo tal, y es como, una cosa es que tú seas optimista y otra cosa es que seas positivo. Positivo es el que realmente ve la realidad de lo que está sucediendo y decir, oye, aunque me haya pasado esta adversidad, como comprendo que la vida es un 10% lo que me pasa y un 90% como me lo tomo yo, en base a mis creencias, mis herramientas, etcétera, oye, veo esto de manera positiva. Porque el optimista también es el que se queda mirando por la ventana y dice, bueno, está lloviendo, ya si esto es algo mañana, porque seguro que hace mejor día. Sigue también una línea en la que no está tomando acción en el momento. Por eso siempre lo digo, mejor ser negativo o positivo que optimista o pesimista, porque el pesimismo y el optimismo al final se quedan como en tierra de nadie y luego son muchas personas que acaban cayendo en la queja, porque están demasiado en el pensamiento y en la suposición, ay, seguro que mañana mejora, o
uy, seguro que va a hacer mal tiempo, y es, desgastas mucha energía, mucho desgaste psíquico, y es, hazlo, ¿es negativo? Ok, otra cosa, ¿es positivo? Genial, cógete el aprendizaje y sigue hacia adelante, pero no pierdas tanto tiempo pensando. Entonces, siento que esta parte también Sí, totalmente. es importante. Se podría decir que es prácticamente, bueno, no lo mismo, ¿no? Bueno, no sería decir la palabra negativo, pero el optimista y el pesimista están como en la misma, o sea, en la misma línea. Realmente Al la final, dinámica es muy parecida. es que hay una franja muy, por lo que has explicado, es como la línea es súper fina. ¿Por qué? ¿Y sabes por qué? Porque te lleva a la falta de acción. Tanto el que prevé cosas Una cosa positivas como el que prevé cosas negativas siempre está anticipándose a, en lugar de decir, tengo esto y hago esto. Y la de cosas que nos dejamos por el camino por no tomar acción, ¿eh? Muchísimas, Vale. muchísimas. Es así. A mí, yo he notado, o sea, y ya eso personalmente también, bueno, y en mis alumnos y tal, yo noto que cuando también influye cuando te pasa algo, entras sin querer en el bucle ese de, digamos, más del pesimismo, ¿no? Y aun sabiendo que no tienes que serlo y tal, como que acabas viéndolo de otra manera y tienes que estar luchando ahí un poco en volver otra vez en tu línea. Yo con los alumnos, es verdad que soy un poquito... Bueno, con todo se lo explico, damos charlas, tenemos sesiones de mentoría, etcétera, bueno, y nos flipa, y la mayoría, el 99%, siempre se lo toman súper bien porque están aquí, porque saben que eso es lo que hay. O sea, aparte de la física, saben que eso es un factor fundamental y eso lo vamos a trabajar. No solamente venimos a correr, a hacer no sé qué, venga y hasta luego. Pero siempre hay alguien que empieza a dar opiniones, no, pero ¿no será mejor esto? Y tal, ¿no? Y te quedas como, no, estás aquí, vamos a ver, darme un poco de caso, ¿no? No, pero ahí sí, no, es que yo creo que, no, es que mi caso es especial, yo es que mi caso y mi caso y mi caso, ¿no? Y empieza un poco como con la queja y tal, entonces llegó un momento donde puse, no me acuerdo ahora mismo, quizás tú también lo has leído, no me acuerdo en qué libro lo leí, pero daban como 3 pilares fundamentales y decían que para tener la mente en calma, no dé opiniones, no ponga excusas y no seas victimista, ¿no? Y eso a mí se me quedó grabado. Y es una cosa que se lo digo a ellos, pero claro, muchas veces cuando se lo dice sin explicarle un poco el contexto, como que suena, les choca Y se muchísimo. lo llevan a lo personal. Claro, en plan de cómo no voy a opinar, cómo no voy a poner excusas, no, pero es que mi caso, y se quedan, tú los ves que cuando estás dando una explicación están como contraídos, como diciendo, es que tengo que decirlo, tengo que dar mi punto de vista, Y tal. se tiende además a entrar mucho en bucle. Exacto, y entran en ese bucle. Entonces, dentro de tu servicio, con tu programa y demás, entiendo que hay muchas personas que llegarán con ese choque, ¿no? ¿Ha habido algún caso de alguien o algo así que te haya chocado, que se haya enfrentado a ti? O sea, ya me pongo a... No sé si habrá o no, te pregunto totalmente, esto no lo hemos hablado, pero ¿hay alguien que haya dicho, mira, Alfredo, me estás diciendo tantas cosas a la cara o Claro. que me choca? Que me choca. ¿Te has encontrado con eso alguna vez? Fíjate, sí, no ha sido directamente de decir esto no es así, ¿no? Pero sí lo he notado mucho, la confrontación en el diálogo. Pero aquí, fíjate, esta parte, y si algún psicólogo nos está viendo, algún terapeuta, es tan importante por parte del terapeuta, la sanación se daría de una forma tan sencilla en la que en el momento que el terapeuta dejase de juzgar a la persona, ya estaría. Poco más habría que hacer es escuchar desde la compasión a esa persona, comprender el contexto y hablarle desde una experiencia. El problema, fíjate, muchas veces también es que nosotros como formadores, como profesores, como terapeutas, vamos desde un tono bastante impositivo, ¿vale? De decir, esto como, esta es mi verdad o esto funciona así, 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 y es un pequeño matiz como decir, oye, incluso en terapia, ¿no? Una persona que a lo mejor sea su primera sesión, te voy a compartir desde mi experiencia y después de haber estudiado mucho sobre esto y después de haber acompañado a muchas personas, esto, se ha visto que sucede esto. ¿Te sientes identificado? Es decir, como una conversación en la que también se sienta partícipe, porque es como, te pongo un ejemplo, ¿no? Imagínate, tú me cuentas a mí un conflicto que tú estás experimentando. Manu, ¿sabes por qué te pasa esto? Porque tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y el otro día te escuché que estabas hablando de esta forma y cuando hablas de esa forma entras en una dinámica tal y es como, pum, 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 te estoy metiendo mucha caña. Entonces, y esto lo hacemos así. Y a mí, al principio, cuando empecé a pasar terapia al principio, me pasaba. Era el primero que incluso escuchaba a una persona y solo de escucharla ya la estaba juzgando de forma automática. Entonces, ¿cómo crees que vas a entrar tú en una conversación si de antemano, de forma inconsciente, ya estás juzgando el comportamiento de esa persona?
diciendo que es un quejica, que es un víctima. Ah, ¿y tú no? ¿Tú no has sido un víctima alguna vez? Ah, ¿tú no te equivocas tampoco? Entonces, esa parte es súper importante, porque cuando yo soy capaz de ver con los ojos de la compasión a la persona, en lugar de juzgar, escucho, comprendo cuál es el contexto. Si esa persona está en victimismo, comprendo que no es una persona víctima, es una persona que tiene una conducta victimista. Y es súper importante disociar. ¿Crees que es lo mismo, y vamos a reflexionar esto juntos, que yo diga esa persona es alcohólica a que diga esa persona tiene un problema con el alcohol? Claro, no es... O a que no, diga esa persona es un junkie, a que diga esa persona tiene un problema con las drogas. Estoy disociando lo que hace esa persona de lo que es esa persona. Porque yo no soy alcohólico, soy Alfredo y soy Manu y hago un montón de cosas. El problema, fíjate, además, muchas de las frustraciones que se viven en la oposición, en muchos trabajos, sectores, etcétera, es que nos sobreidentificamos con lo que creemos que somos. Soy médico, soy bombero, soy policía. No, tío, tú no eres policía. Eres una persona que ha estudiado para ser policía y ejerces como policía, pero no eres policía, eres mucho más que eso. Y el problema es que nos cerramos ahí. Soy policía, soy médico, soy esto, ¿y qué pasa? Que luego cuando quiero hacer cosas diferentes en mi vida, pum, el ego se agarra como una garrapata a mi figura de policía. O sea, un policía no está bien que toque el piano, por ejemplo, no te pongo un ejemplo. O un abogado que supuestamente tiene que ser una figura más seria y tal, no está bien que suba un vídeo por redes sociales bailando. ¿Por qué? Porque nos hemos metido mucho en esa etiqueta. Entonces, aquí la clave muy importante es que salgamos de ese juicio, de decir, que te va a pasar, por supuesto, como formador, como terapeuta, va a venir gente que va a estar mucho en la queja. Va a venir gente que te va a querer llevar la contraria. Pero aquí siempre digo lo mismo, y es importantísimo para la persona que sobre todo ejerce de líder en este sentido, es entre llevar la razón y tener paz en el corazón, quédate con la paz en el corazón. No sabemos la cantidad de energía, de verdad, que consumimos por querer llevar la puta razón. Y nos invito a reflexionar. ¿Para qué coño te sirve llevar la razón en la vida? Dime un motivo. ¿Para qué? Que no sea inflar tu ego. Tener un ego como el Estadio Bernabéu. ¿Para qué te vale? Para nada. Vas a perder energía, vas a perder tiempo, vas a perder relaciones, vas a perder la capacidad de poder entablar una conversación con una persona que posiblemente sea súper interesante y por tu ego, que te quieres llevar la razón, te lo estás perdiendo. Esto pasa así, muchísimo. Entonces, siento que nos debemos de quitar de en medio. De decir, comprender desde la compasión que esa persona, si está ejerciendo esa conducta desde el victimismo, tiene una historia. Y esto siento que es súper importante. Tú no podrías juzgar nunca a nadie si supieses cuál es su pasado, su futuro y su presente. Cuando tú emites un juicio, estás dando a entender que conoces la historia de esa persona. Que conoces por qué se comporta de esa forma. Que conoces toda su línea temporal y es como no tienes ni puta idea. No tienes ni puta idea para emitir un juicio. Entonces, es más, el juicio realmente es una ilusión. Porque solo podrías emitir de verdad, un juicio si conocieses absolutamente toda la trayectoria y la historia de esa persona, incluso para dar un consejo. Yo eso siempre lo digo, yo no soy quien para dar un consejo, no me veo en posición. Yo siempre te voy a compartir lo que desde mi experiencia es mi verdad, te vibra, quédatelo, pruébalo, pero saca tus propias conclusiones, por favor, ten pensamiento crítico. Y si no te vibra, deja ir con amor eso y ya está, porque siempre el maestro llega cuando el alumno está preparado. Y yo siempre lo digo, los tiempos de Dios son perfectos. O sea, tú porque eches más agua a un árbol no va a crecer más rápido. Entonces, esta parte, sobre todo en las oposiciones, en cosas que son preparaciones de mucho tiempo para jugártela en un día, hemos de comprender que esos tiempos siempre son perfectos. Y no entrar en esa comparación, no entrar en ese juicio hacia nosotros y como formadores también comprender que esa persona tiene un proceso de maduración. Tiene un proceso de ir cambiando poco a poco su mentalidad. Tiene un proceso de darse cuenta de que todo eso que se había contado realmente no era real. Y todo eso que le generaba sufrimiento ni siquiera era verdad. Era simplemente una narrativa interna que había adoptado por cómo lo habían tratado de pequeño, lo que ha visto por las noticias, su cultura, su religión. Y eso va generando un molde. Entonces, el salir de ese molde es muy jodido. Es muy jodido porque tú te identificas con eso y tú crees que eres eso. Pero cuando te das el permiso de, por microdosis, como digo, igual que pasa con el miedo, igual, oye, me voy a exponer a esto por microdosis. ¿Qué pasa? Circuito de motocross aquí patrocinado por Red Bull.
Cuando te das el permiso de poco a poco ir saliendo de esos moldes y que tu sistema nervioso también se acostumbre, oh, pues no pasa nada por hacer esto. Oye, pues hoy he hablado en público y es verdad, sí he sentido esto, pero coño, no me he muerto, no se ha acabado el mundo. El sistema nervioso empieza a aprender que es un espacio seguro. Y así pasa con todo, con tus creencias, con el miedo, con confrontar una conversación incómoda que no quieres confrontar. Cuando por microdosis tú te das el permiso de experimentar eso y que tu sistema nervioso, a pesar de que te vayas a poner a sudar las manos porque te cagas de hablar en público, te van a temblar las manos, te vas a trabar, se te va a secar la boca, porque eso es lo que hace tu sistema nervioso, defenderte contra eso porque tú crees que es una amenaza. Pero cuando por microdosis te das el permiso de experimentar eso y tu sistema nervioso interpreta de, oye, seguimos vivos, todo ok, empieza a aprender que puedes empezar a cambiar ese comportamiento y que no pasa nada porque te expongas a esa incomodidad. Y así pasa con todo. Yo siento que ese apartado es muy importante. Fundamental. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso porque lo pongo en práctica y justo, o sea, fíjate, es curioso porque pongo en práctica cosas que estás contando y no lo había visto así. O sea, no lo había visto con lo de las microdosis, me gusta porque cuando estamos a lo mejor reunidos o tenemos en reunión, ya sea online o presencial, siempre digo, bueno, voy a explicar una cosita, no solamente la parte física, voy a hablar sobre esto porque veo conveniente que sepáis esto y esto, ¿no? Y ahí les doy una pildorita de mentalidad. Hay muchos que hacen así, que veo como en plan de, yo quiero ya la inmediatez, ¿no? Yo soy un TikTok, Dame la yo chicha, vengo dame la ya, chicha. dame el entrenamiento de esta semana, explícame tal y no me cuente milonga. Pero esos son los primeros días de ellos. Después, cada vez están asimilándolo más. Y ya llega el momento donde te lo piden. Y no son, bueno, son ellos obviamente los que lo piden, pero ya es su tranquilidad, su cabeza, su sistema nervioso, necesitan ellos de ese momento, de ese consejo, porque muchas veces ya saben que ahí está la solución a gestionarse consigo mismo y no llevar esa carga que llevan detrás, ¿no? Ahí volvemos un poco al tema de la emoción y al tema de la gestión un poco de todo lo que conlleva. En este caso, con el tema físico lo estoy viendo muchísimo, tú lo verás en otros aspectos seguro, como lleva el tema de empresas y tal, que tienen que tener un estrés grandísimo con otras movidas. En ello la mayoría es el estrés que están generándose es tema de estudio, tema de trabajo, tema de quizá pareja, muchos de ellos, o si tienen niños y a la vez opositan y tal, y bueno, y que tienen que llevar una parte física que normalmente no les gusta. Entonces cuando tú estás haciendo algo que no te gusta, o al principio no te gusta, mi labor ahí está en que consiga que le guste, y aparte que le guste, que sepan construir una cabeza fuerte, no solamente el cuerpo, para que durante todo su proceso consigan llevar y tener una estabilidad mental óptima. Ya no te digo que tengan una super habilidad mental para poder gestionar y que puedan hacer virguerías, sino que simplemente te sirva para tu vida, para ti, para que tú te lleves la píldora que tú necesites y sepas gestionar momentos incómodos que te vas a encontrar en la vida, ¿no? Porque sin quererlo y sin comerlo se van a encontrar 100% situaciones que no nos gustaría ver a ninguno. Pero si te estás metiendo ahí, amigo y amiga, es porque por algún caso te va ese tema, quieres ayudar a las personas y obviamente tienes que solventar eso. En este caso, con el tema de la gestión píldora a píldora, como estabas hablando, ¿hay algún proceso que tú veas que por el que hay que empezar? ¿Tú empezarías, me explico mejor, empezarías directamente hablándole sobre las emociones o empezarías hablándole sobre el victimismo? No seas victimista, pero obviamente he dicho de otra manera. ¿O qué proceso podría seguir? ¿Qué paso seguiría? Claro. Yo aquí, fíjate, cuando veo que es una persona que viene con conductas mentales muy cerradas, de que tú ves que hay además incluso una confrontación, son posturas cerradas, es como boom, muy tajante, y a través de la palabra sabes que no vas a conseguir gran cosa porque están muy cerrados, lo mejor que es que experimenten. Porque una persona te puede llevar la contraria en lo que quiera. Si yo soy capaz de hacer que tu cuerpo sienta los beneficios de, por ejemplo, respirar 5 minutos por vía nasal, de conectar con el presente y hacer una pequeña meditación en el que la persona perciba cómo ha desaparecido casi por completo ese ruido mental, ahí ya no hay tu tía. ¿Por qué? Porque ya no vale lo que te digo. Es Manu
acaba de experienciar eso, ya tiene una certeza de que, hostia, tío, acabo de respirar con los ojos cerrados 5 minutos, simplemente respirando y centrándome en la respiración, y he visto cómo un montón de ese ruido mental que tenía ha bajado. De repente tengo más claridad, de repente parece que esto que me estaba rayando ya no me preocupa tanto, he cogido perspectiva. Y la gente, la persona, en ese momento empieza a interiorizar cosas ella sola sin que yo me tenga que decir nada. Entonces, yo es algo que siempre hago, es cuando es una persona que viene muy en esas conductas de mucha confrontación, etcétera, es en la primera sesión siempre les meto una meditación. Es más, ni siquiera les digo que vamos a meditar, les digo, vamos a hacer ahora una dinámica antes de que terminemos y demás, que ya verás, te va a ayudar mucho. Yo me callo, porque incluso el que digas la palabra meditar a la persona, tú no tienes ni idea del molde mental que tiene esa persona. A lo mejor escucha la palabra meditar y se lo lleva a religión, a espiritualidad, cuando no lo es. Cuando la meditación es simplemente una herramienta para fortalecer tu capacidad de atención y observarte lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, para no identificarme con ello. Simplemente. No es nada espiritual. Oye, que por supuesto que puedes tener experiencias espirituales cuando meditas, tal, pero no es el foco. El foco es darme cuenta de lo que no me estoy dando cuenta para poder decidir dónde quiero poner mi foco y mi atención y mi energía. Porque donde pongo mi foco ahí se expande todo en mi vida. Entonces, desde esa perspectiva puedo verlo. Entonces, yo digo eso, oye, vamos a hacer una dinámica y tal. Pues mira, vamos a cerrar los ojitos un momento y le pongo la musiquita, la buena meditación. La gente, tío, normalmente siempre lo que ocurre es, abren los ojos, se quedan como varios segundos en silencio. Joder, tío, dice, nunca había hecho esto, me siento de puta madre. Digo, ¿ves? El problema que tienes en tu vida es que no paras. Es que no paras a escucharte. Es como lo que decías antes, es como la gente que está tan en el hacer. Esto es como la metáfora del hacha, ¿no? De ese hombre que va por el bosque y está uno ahí, pimba y pam, y dándole. Y pasa un hombre y le dice, bueno, hombre, desde el amor y el respeto absoluto, ¿no cree que talaría el árbol más rápido si afilase el hacha? Y el tío le mira ahí todo cabreado y dice, ¿me quieres dejar tranquilo? ¿No te das cuenta de que estoy demasiado ocupado talando el árbol? Eso es el resumen de el ser humano en el siglo XXI. Estamos tan metidos en talar el puto árbol que encima se supone que tenemos que talar porque nos lo han contado, que no tienes ni puta idea ni de lo que estás haciendo, ni por qué lo haces. No te conoces, no paras, no escuchas tus pensamientos, no ves cómo se convierten en emociones, que a su vez luego se convierten en acciones y están generando unos resultados. Y la gente, es que no sé por qué siempre me pasa lo mismo. ¿Por qué no paras? Si te parases 5 minutos al día, aunque sea 5, y esto ya lo ha demostrado la neurociencia, 5 minutos de esa observación, de cerrar tus ojitos un momento y de observar tus pensamientos, imaginar que es como una carretera en la que tú estás en el arcén y ves pasar los coches, o me gusta mucho también la visualización de las nubes, de ver pasar tus pensamientos, puedes empezar a discernir qué tipo de pensamientos son los que normalmente vienen a tu cabeza. Hostia, tío, me estoy dando cuenta que soy una persona súper catastrofista, estoy viendo todo el rato un futuro súper incierto, todo negro. Puedes empezar a ser consciente de cuál es el contenido mental de tu mente. Y es importante comprender que la mente está hecha para generar pensamientos de forma automática. El problema es que como no paramos a escuchar, llega un pensamiento y te crees que eres ese pensamiento. Y como es una verdad para ti, genera la cascada de la emoción, de la acción, y vuelvo a repetir otra vez el mismo patrón. Con mi pareja, cuando me da miedo hablar en público, cuando suspendo el examen de la oposición, cuando me quedo en blanco en el examen a pesar de habérmelo sabido de puta madre, joder, es porque no eres consciente de los patrones. Entonces, 5 minutitos al día en los que seas consciente de qué pensamientos tengo, cómo se convierten en emociones, y por fin las acciones que me hacen tener unos resultados A o unos resultados B van a ser totalmente determinantes, porque puedes empezar a elegir con qué pensamiento te quedas. Decir, ¿que puedo elegir? Sí, claro que puedes elegir, pero no te has parado a verlos. Entonces, si no los ves, si no les pones nombre, estás condenado a ser una víctima de tu propio contenido mental. Totalmente. Total. Hay veces que planteo dinámicas de autoconocimiento, y una de las meditaciones, una de las dinámicas que súper simple, o sea, Alfredo, súper simple, que lo que pasa es que, claro, hay que hacerla, ¿no? La gente, si no hace nada, pues por muy simple que sea, si no la has hecho, te genera un pequeño chic, un pequeño cambio, y te la cuento porque la has tenido que hacer seguro. Y a los chavales, a las chavales, le encanta porque es, obviamente, cerramos, empezamos a respirar por la nariz, nos concentramos nosotros mismos, tal, con una musiquita de fondo,
muy suave, y hacemos lo que tú dices, ¿no? Vamos a ser conscientes de que estamos aquí. O sea, lo primero, vamos a ser conscientes de eso, vamos a ser conscientes de nuestra respiración y vamos a intentar no pensar en nada. Después le generamos, bueno, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dolor en ese momento? Y vamos a visualizarlo un poco. Entonces, ellos entran en esa posición, en ese pensamiento, y van notando cómo lo que hablaste anteriormente hostia, se encogen, se cambian la postura, todo esto con los ojos cerrados, bien concentrados y demás. Les cambia la posición. Se quedan ahí pensando y como que se fijan un poco en su pena, ¿no? Cada uno tiene su caso, obviamente, cada uno más grave, otros menos, pero todos ahí están como un poco concentrados y con el dolor. Y ahora, que de aquí va después la pregunta que te voy a hacer, les cambio el patrón y les digo, vale, vamos a sentarnos, vamos a echar los hombros hacia atrás, vamos a abrir el pecho, vamos a mirar hacia arriba, vamos a poner una sonrisa en la cara, vamos a cerrar los ojos, obviamente, y vamos a seguir respirando, y vamos a ver de nuevo ese pensamiento, ¿no?, que estabas teniendo. A muchos de ellos, durante ese proceso, lo hacemos poquito, 5 minutos y 5 minutos o algo así. No me extiendo mucho en esto, no estoy media hora, que sería lo ideal, estar más tiempo, pero bueno, simplemente con el hecho del cambio postural, la posición, la sonrisa y tal, digo, venga, vamos a pensar en lo mismo, tal. Cuando paramos, les pregunto, oye, ¿qué tal? ¿Qué sensación ha tenido? Y me hace mucha gracia porque a la mayoría siempre es que dicen, no me ha dejado pensar bien en eso. O lo he visto de otra manera, ya no le veo tanta importancia. O cosas que a lo mejor le llevan preocupando meses o años. O sea, personas que son ya policías o atletas de élite con los que tengo algunas reuniones. Y dicen, no, es que estaba preocupado en la Olimpiada tal, o el Campeonato de Europa, me preocupaba tanto, llevo un año dándole vueltas, llevo esto, y ahora con la segunda lo que me venía a la cabeza es, bueno, pues si no voy a bien porque tengo una lesión, me preparo para el siguiente que voy a comerme los resultados. Y ellos mismos se han dado la respuesta a lo que, o sea, ellos mismos se han buscado la solución, la respuesta, se han autojuzgado sí, se han juzgado ellos mismos. Se han analizado. No es que juzgar es analizar, ¿no? Eso, exactamente. Se han analizado y ellos mismos se han dado su resolución, lo han sabido 100%. Perfectamente. No he tenido ni que profundizar con ellos ni nada. Simplemente, o sea, después se profundiza en ello, pero que, hostia, el primer paso lo han visto ellos simplemente con echar los hombros hacia atrás, la cara, y una posición corporal diferente. Y de aquí te quiero preguntar, ¿cómo de relacionado, porque yo lo he leído en los estudios, pero cómo de relacionado está la posición, cómo te tomen las cosas, no solamente visual, sino corporal, con las situaciones que te puedan pasar, ¿no? O sea, cómo están la emoción y la posición corporal tuya con la que tú te enfrentes a situaciones, ¿cómo de vinculado está? Pues no podría estar más vinculado. O sea, es más, nunca están desconectados. Tu postura literalmente está diciendo cómo enfrentas la vida, cómo piensas, tu molde mental, si tienes unas creencias, todo. Es más, esto, bueno, aquí hay mucha ciencia detrás que lo examina y fíjate, datos curiosos, ¿no? Para la gente que nos esté escuchando. Se ha visto, por ejemplo, que las personas que van enchepadas, simplemente este gesto, ya no te estoy diciendo ni que caminen mal, ni solo el ir con los hombros un poco anteriorizados e ir enchepado, tienes en torno a un 45-60% más probabilidades de sufrir estrés, depresión, de tener el cortisol elevado. Un 40%, que estamos hablando de que casi la mitad más que una persona que vaya erguida. Entonces, por supuesto que influye. Es más, no solo influye a nivel, dices, pero ¿y por qué, no, Alfredo? ¿Por qué está relacionado con la depresión o con tener conductas depresivas, etcétera? Porque la postura, ¿vale? El cerebelo y otras partes de nuestro cerebro son capaces de saber cómo estás tú aquí, si sonríes, si no. Por ejemplo, una sonrisa, el simple hecho de que te pongas un lapicero en la boca y te pongas a sonreír, ya empieza a generar neurotransmisores, endorfinas, serotonina, que hacen que de repente te cueste más pensar en cosas negativas. ¿Por qué? Porque en ese instante, en milésimas de segundo, empieza a cambiar la química de tu cerebro. Entonces, ojo, con esto no quiero decir que evadamos algo negativo que nos pueda pasar, etcétera. No, pero sí es verdad que son herramientas súper potentes para que si tú, por ejemplo, estás en un momento en el que tienes un momento de pensamiento en bucle, o que ves que estás ahí dándole al tema de las oposiciones, tal, cuando ni siquiera es real y te pillas ahí en ese bucle, algo tan sencillo como
ser consciente de cómo estoy en eso. Es más, invito a las personas que me están escuchando a hacer el siguiente ejercicio. Esto lo hago mucho en terapia. Cuando te pilles pensando en eso, mírate en un espejo si puedes o sé consciente en ese momento de cómo estás. Te vas a dar cuenta de que nunca tienes una buena postura. Siempre vas a estar como arrugado, siempre vas a estar como echado para adelante, en una posición más derrotista. En cambio, cuando tú tienes un pensamiento positivo, siempre estás como más erguido. Es como ahora estamos grabando el podcast, ¿no? Estamos en una posición de apertura, de compartir. Si yo grabase el podcast así, al final es que incluso, si es que ya mi propio cuerpo me lo está pidiendo, que cambie hasta el tono. Me está diciendo, habla más despacito, más desde aquí. No me apetece compartir tanto, incluso me veo como más separado de ti. Pero si yo estoy aquí así, es como incluso, es más apertura. Es como, fíjate, el cuerpo ya está como lanzándose a tocar, a experimentar, a jugar, a que la vida venga a mí, porque estoy abierto a la vida. Pero si yo estoy cerrado a la vida, estoy cerrado también a Manu, y estoy cerrado a grabar ese vídeo en redes sociales, estoy cerrado a tener una conversación con una persona, estás cerrado a todo. Entonces, esa parte es súper importante y hay mucha ciencia que ya lo ha demostrado, que es la postura está 100% relacionada con la química de nuestro cerebro, y esos pequeños cambios son importantísimos. Y es más, para las personas que de momento no tengan muy cultivada esa mentalidad, etcétera, la herramienta más potente para cambiar tu estado mental es el cuerpo. Herramientas como la biodanza, simplemente el bailar. Una persona, por ejemplo, que decíamos antes, ¿no? Herramientas prácticas que puedas tener para que, aunque no comprendas, puedas tener efectos positivos en el cuerpo. Si, por ejemplo, tienes una emoción fuerte, negativa, y no sabes cómo gestionarlo, baila. De verdad vas a decir, baila, ponte una música que te cambie, que te guste y baila. Y cierra los ojos y déjate ir. El movimiento, lo que decíamos antes, todas esas emociones que son frecuencias se almacenan en mi cuerpo y en esas fascias, en ese tejido. Cuando yo me muevo, esa frecuencia se libera. Y no tienes ni siquiera que pensar en lo que te está pasando, ni, no, porque he visto en un libro de autoconocimiento que lo que tengo que hacer es escuchar el pensamiento y cambiarlo y poner una creencia positiva. Te lo ahorras. Es como, tío, conectas con la emoción, la sientes, mueves el cuerpo como te pida en ese momento y hace que la emoción, ¡pum!, que la olla express se libere. Por eso herramientas como la biodanza, danza africana, este tipo de ritmos son tan poderosos. Yo esto, por ejemplo, como terapeuta, cuando lo probé en su momento dije, ¡wow! ¡Qué pasada que pueda liberarme de estas emociones sin hacer lo típico de escribir en mi diario, tanto autoconocimiento, etcétera! Que también está genial, por supuesto, que lo hagas. Y es más, siento que es incluso necesario para autoconocerse, pero son técnicas que en un momento dado en el que esa emoción me invade literalmente todo mi cuerpo, es lo típico, ¿no? Aquí no le ha pasado mejor alguna vez de que ha tenido una ruptura con su ex y ves una foto en redes sociales que está con otra persona o algo y es como, Dios, o te lo encuentras por la calle y es como, Dios, un nudo aquí en el estómago, tal. Bailar o hacer estos ejercicios de respiración en los que visualices, por ejemplo, cómo esa energía que está ahí en esa parte del cuerpo se va liberando con cada respiración en un tono luz verde esmeralda. Los colores está súper demostrado también por la coloterapia que están relacionados con las emociones. Es más, por TAC cerebrales se ha visto que los colores que se emiten por pulsos eléctricos son diferentes dependiendo de las emociones. Esto es muy loco. O sea, emociones, por ejemplo, de ira, miedo y tal, están más hacia tonos violetas. La sanación y, por ejemplo, analgésico es más tirando a luz verde esmeralda. Esto es una pasada. Y luego encima tiene una correlación directa con los diferentes centros energéticos, con los chakras. Chakra raíz, segundo vegetal, tercero animal, cuarto corazón, quinto el elemento aire, sexto integración y séptimo, que es el chakra corona, que es la conexión con el alma, campo cuántico, como tú quieras llamarlo. Y qué casualidad que se vuelve a repetir otra vez en el arco iris. Y estos colores se ven en un montón de sitios. Y el hecho de que tú visualices simplemente un color y visualizar cómo esa emoción está saliendo de tu cuerpo en una luz verde esmeralda, que cada vez que yo me vacío y visualizo cómo ese miedo está saliendo de mi cuerpo, esto es metaprogramación cognitiva. Y es metacognición. Soy capaz de verme desde fuera. Puedo ver dónde estoy y puedo ver cómo esa emoción sale de mi cuerpo. Y esto tiene efectos súper terapéuticos. Y hay tantas herramientas, hermano, tantas y tan poderosas. Y al final, o sea, hay un abanico de técnicas súper grande y conforme hablo con gente, igual que ahora contigo, o sea, pues descubro técnicas nuevas. Creo que puede ser que cada persona
¿sabes? Porque a lo mejor lo que nos están escuchando están diciendo, vale, ¿y cómo hago yo eso? ¿O qué hago lo otro? Cada uno tiene que buscar un poco al principio, entiendo, la que más case con él, ¿no? O con ella. O sea, si a lo mejor te gusta mucho el baile, hostia, úsalo, la danza terapia. Exacto. Que te gusta leer o escribir, pues mira, a lo mejor con la técnica de, o sea, como lo que has dicho, ¿no? Un diario, Escritura escribir, terapéutica, saco mis emociones. exacto, las cada estoy sacando. persona busca un poco ese aspecto. A mí, por ejemplo, me sirve, sí, me encanta el atletismo, me encanta correr, pero es que yo también el salir a correr para mí me sirve de terapia. Meditación, es una meditación. Ahí es mi momento donde cuando estoy, claro, mi cabeza funciona como... Mi cabeza no para de funcionar, o sea, es una locura. Me acuesto, tuya cierro ni los la de ojos nadie. y estoy pero pensándome qué es lo que voy a hacer, pues esto, me voy a crear esta cosa, voy a hacer lo otro, ahora voy a coger aquí, voy a coger allí, ahora voy a montar esto, voy a hacer lo otro. Aquí ya Y está, no ya tengo paro. la solución del mundo, Claro, chavales. en casa me dicen, cuando me ven callado, dicen, ya está pensando algo, ya la hemos liado, o sea, ya la hemos liado del tirón desde Momento chico. Einstein, ya está solucionando el mundo Exacto. humano. Entonces, ¿qué pasa? Para mí, porque seguro que muchos de aquí les puede ayudar, el salir a correr, Ujú, ¿qué genero? Cansancio, ujú. me relaja la cabeza. Es decir, y me obligo, sobre todo si voy por campo, que eso a muchos de vosotros sí que os mola, seguro, vas por campo, te obliga a mi mente a tener un foco en donde estoy pisando. Porque Entonces hostias. no estoy... que por cierto, bueno, me rompí el peroné hace poco por no mirar justo ahí, que corrí, pum, pisé un bordillo y se me fue a tomar por saco. Pero quitando ese momento, cuando voy por campo, vas concentrado en algo. Total. Entonces, como mi punto de meditación de no estoy pensando en las 20.500 cosas. Y una vez que ya tengo el camino y tengo la vista enfocada, en este caso sí tendría las luces cortas porque como tengo que estar mirando ahí y lo el camino necesitas en ese momento. y estoy con la sensación de cansancio, entonces bajo un poco mi ritmo mental, es como mi punto de meditación. Ahí es cuando me han salido las mejores ideas de negocio, las mejores ideas de hacer planes, de, yo qué sé, de con la familia, de cualquier cosa, de ver como cuando estás en la ducha y dices, o en una conversación, pues estás duchándote y... Pues tenía que haber dicho en la discusión que tuve ayer con fulanito, le tenía que haber dicho tal cosa, ¿no? Y se te ocurren ahí las cosas. Total. Pues cuando voy corriendo es cuando veo con otra perspectiva, con menos importancia, los problemas que me han podido surgir a lo largo de la semana, ¿no? Ujú. Entonces, igual que la danza, igual que tal, creo que una forma de fogar también puede ser esa, ¿no? El 100%. sentirte cansado, el sacar energía, aunque la olla express, como dices, salga por algún lado. Y hay muchas personas que no lo hacen por miedo a, bueno, es que no he empezado nunca a hacer deporte, no he salido a correr, tal, a la vez que, bueno, es que iba a decir una barbaridad, pero que a la vez que sales a correr, que te va a hacer algo bueno para ti, para que empieces a comer bien, para que, ¿por qué no? Si tienes que perder peso o ganar peso o lo que sea, o coger capacidad aeróbica, encontrarte mejor de salud, puede ser también una vía para poder meditar y para poder estar más alineado con tus sentimientos, con tus emociones, con tu tranquilidad, incluso, ¿por qué no?, ver situaciones y soluciones a cosas que no se las está encontrando tan fácil, ¿no? 100%. ¿A ti te llegan muchos deportistas? ¿O te llega gente que le...? Sí me ha llegado y es más, fíjate aquí, siento que es importante hacer un matiz, teniendo en cuenta que tú tienes mucho público deportista, siento que es una herramienta cojonuda, pero que mal utilizada es muy nociva. Me explico, ¿por qué? Mucha gente utiliza el deporte como una evasión. Es decir, evaden, pero no interiorizan. Evaden, pero no escribo en mi diario. Evaden, pero no escucha lo que está diciendo esa emoción. Y la emoción vuelve a llegar, y vuelve a llegar. Evado y me voy a correr. Evado, y esto es el principio, ojo, de las adicciones. Es el principio de que me ponga con el móvil a hacer scroll para olvidarme de lo que estoy diciendo. Es el principio de un TCA, de un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque si yo genero un patrón de evasión y meto un hábito para evadir la emoción y luego no lo interiorizo, es igual de problemático que la persona que no lo hace. ¿Por qué? Porque está genial, por supuesto, que tú te vayas a correr para tener ese momento en el que te desfogas. Por ejemplo, ¿crees que es casualidad que mucha gente que es muy violenta, que tiende a tener conductas, estén en deportes de contacto, boxeo, que se pueden desfogar a tope? No, no es casualidad. Es porque esa ira al final también se tiene que canalizar. Pero lo más importante no es que la canalices, es que la comprendas, es que la escuches, es que sepas por qué me viene esta ira. Y aparte,
la canalizo. Pero si yo solo canalizo y no comprendo y no integro, la vida en su perfecta pedagogía te la va a traer otra vez. Y 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 es como, tío, ¿de verdad voy a tener que cada vez que me sienta así tener que irme a correr o tener que ir a pegarle un saco de boxeo? No, es que el entrenamiento realmente está en hacer de tu vida un estado meditativo. Yo cuando me pongo a meditar en mi cojín de meditación, no es cada vez que me pasa algo me voy al cojín a meditar. Es como, no tiene puto sentido. Está más en los libros de aprendizaje de Buda, de Krishna, ya lo decía. El objetivo de la meditación no es el meditar en el cojín, es hacer una transferencia a tu vida para que tu vida sea un estado meditativo. De que Manu cada vez tenga que salir menos a correr para tener esos estados emocionales. Que Alfredo cada vez tenga que meditar menos para darse cuenta de que también en mi conciencia, con los ojos abiertos, yo puedo entrenar, tener un plan observador. Yo, por ejemplo, fíjate, esto lo voy a compartir porque yo lo utilizo mucho como herramienta. Me la compartió además, me encantó, David Marchante en su momento, que desde aquí todo el amor y admiración ha aportado tanto y tan bueno a mi vida, solo agradecimiento. Y es el pensar que cuando yo estoy en mi día a día, hay otro Alfredo por encima que está como mirando, como con una mirilla, ¿no? Y estoy pensando todo el rato que ese Alfredo está tomando notas de todo lo que estoy haciendo, de las conversaciones que estoy... Ahora mismo, por ejemplo, esa metacognición, verme por fuera, yo ahora mismo estoy grabando este podcast, pero a la vez estoy siendo consciente de que hay un observador que está observando cómo Alfredo se comporta. ¿Qué postura tiene? Si estoy así o así. Si estoy sintiendo el aire. Si me siento agradecido en este momento. Iba a decir la gente, qué información, ¿no? Se entrena. Se entrena. Y se puede entrenar hasta un punto en el que estés 100% aquí y a la vez estés 100% en observación. Y eso es pura medicina. ¿Por qué? Porque nunca te vas a identificar con lo que te pase. Porque si tú eres capaz de estar en observación, aunque venga miedo, ira, te entren ganas de estampar a alguien, etcétera, estás viendo desde arriba qué está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo? Es como, fíjate, antes has dicho algo, fíjate, eso tenemos súper interiorizado, que lo decimos de forma automática muchas veces. Porque cuando me pasa algo en la vida no te pasan cosas, la vida pasa. Y eres tú el que te identificas con ello. Todo es neutro. No me pasan las cosas. Eso es lo que el ego quiere. El ego quiere, oye, ¿ha pasado esto? No ha pasado esto. Me ha pasado. Si han puesto ahora en Ávila otra vez eso, no es que haya sucedido esto, es, me ha pasado a mí, son los hijos de puta porque quieren ponérmelo súper difícil, tal, me ha pasado a mí esto en la vida. No, la vida ocurre y eres tú con tu filtro y con la posición en la que observas las cosas el que está proyectando una realidad A o una realidad B. Y simplemente el ser consciente de esto ya cambia el juego por completo. Porque yo ya no me veo como víctima de lo que está ocurriendo. Pasan cosas, que es ese 10% y es un 90% lo que gestiono a través de mis heridas de la infancia, de lo que me han contado de pequeño, de mi contenido mental, etc, etc, etc. Por eso, ¿no? Y dicho esto, es como, hago la pregunta, ¿cómo crees que va a impactar en tu vida que tú seas consciente de ese 90% de la información de la que no te das cuenta con la que estás filtrando la vida? Eso es tu subconsciente. Nosotros realmente percibimos esto lo ha visto la neurociencia y la física cuántica, el 0,00000000001% de lo que la realidad es. Hay muchos sonidos, por ejemplo, que son infrasonidos que no escuchamos. Hay incluso sonidos por encima, tampoco los escuchamos. Hay cosas que nuestros ojos no son capaces de ver. Hay cosas que nuestros sentidos no son capaces de percibir. Otros animales, por ejemplo, sí. Pero en este plano y lo que estamos experimentando, obviamente ese decodificador que es mi sistema nervioso está un poco capado porque tú imagínate, Manu, si fuésemos capaces de percibir todo como es, te volverías loco. Hay una película sobre... Loco. La de Lucy. La de Lucy. Espectacular. Es un ejemplazo de eso. De decir, ¿qué pasa cuando soy consciente de que soy todo y que puedo percibir todo? Que me convierto en la propia fuente, porque estoy unido a todo. Entonces, este plano que estamos viviendo aquí, que esto ya son temas más espirituales, pero que a mí me gusta decir que la espiritualidad es donde la ciencia se encuentra con lo divino, y cada vez hay más ciencia que estudia todo esto porque es pura física cuántica, lo podemos llamar de muchas formas. Jesús lo llamaba el reino de los cielos, la física cuántica lo llama el campo cuántico. Me da igual, pero eso está ahí. Y esto además hay, bueno, Jacob Greenberg, hay científicos que han estudiado mucho sobre ello, de cómo tenemos. Él además tiene una teoría muy interesante, que es la teoría sintérgica, que él estudió de que hay tres campos. Está el campo neural, que es nuestro
cerebro, que es una antena que se conecta con esa estructura, que es lo que está el campo cuántico, y luego está la fuente, que es Dios, vida, universo, da igual, llámalo como quieras, ya cada uno que lo llame como le dé la gana. Y hay una conexión entre mi campo neural, la estructura que está alrededor, que es toda la realidad que yo percibo, toco, los olores, todo lo que se relaciona con mi sistema nervioso, y la fuente. Y podemos comunicarnos con ella. Es que eso es lo más bonito. Y ahí es donde está la parte de la meditación que te ayuda a conectar también con esa parte, me da igual que lo llames espiritual, con el campo cuántico, pero de verdad, o sea, esto no me canso de escucharlo. Las personas que empiezan a meditar y ya empiezan a hacer meditaciones un poco más profundas, tal. Alfredo, es que el otro día estaba meditando y de repente me llegó como mucha información. Empezaba a ver imágenes, tal. Porque ahí está todo. Ahí está absolutamente todo, pasado, presente, futuro. Es el infinito campo de las posibilidades. Esto, fíjate, un premio Nobel de Física Cuántica dijo una vez en una entrevista que dice, si alguien comprende algo de la física cuántica, es que entonces no ha entendido nada. Porque está... El mismo. El mismo, decía, premio Nobel, dice, si has entendido algo de la física cuántica, entonces es que no has entendido una mierda. Porque somos capaces de percibir tan poco, que a poquito que la persona eleve un pelín su nivel de conciencia, eso genera lo que se conoce un salto cuántico. Por ejemplo, si alguien de las personas que nos esté escuchando ha comprendido y ha interiorizado que no soy mis pensamientos, o que puedo verme desde una posición en la que la vida no me ocurra a mí, sino eso es un salto cuántico para esa persona. Ahora, ¡pam!, en ese momento, acaba de tener un clic mental en el que, ¿a que no soy mis pensamientos? ¿A que tampoco soy mis emociones? ¿A que puedo elegir cuando me siento de esta forma? Eso es un salto cuántico en una persona. Y estas cosas están sucediendo cada 2 por 3 y hacen que nuestro nivel de conciencia sea más elevado. ¿Para qué? Para que la vida sea más ligera, más liviana, que no nos pese tanto. Y fíjate, es otro fractal que se repite. Cuando estoy muy en ese victimismo, en esa energía tan densa, vibracionalmente hablando, que todo en el universo es vibración, la persona suele tener diálogos de voy tirando, es que la vida es un coño, porque la vida esto, porque es como que van como con una mochila por la vida. ¿Por qué? Porque tu energía está sobre todo en los centros más hacia la tierra, muy denso todo, peso, o sea, peso. Pero cuando tú vas elevando tu nivel de conciencia, es como que tu energía cambia, todo se siente más ligero, empiezas a comer menos, por ejemplo, tienes muchísima más energía, duermes menos horas. ¿Y esto pasa por qué? Porque dejas de gastar tanta energía. O sea, esto es una cosa, por ejemplo, que es muy importante. Hoy en día no tenemos problemas de energía, tenemos muchísimas fugas energéticas. Así. Y la que más, y esto está visto por la neurociencia en cómo impacta en nuestro sistema endocrino, es el desgaste psíquico. Pum, 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 pum. Dale. Esto consume muchísima energía. Y es más, son patrones que se ven y se repiten. Persona que normalmente tiene mucho pensamiento es una persona que come de más, es una persona que duerme de más, es una persona que necesita periodos de descanso muy elevados para recuperarse de ciertos acontecimientos. Son personas que suelen quedarse muy atrapados en he perdido a lo mejor a un familiar o he suspendido un examen y se quedan mucho tiempo en esa posición mental, emocional. Y es precisamente por eso, porque hay una rumiación excesiva que hace que me identifique con lo que me está pasando. ¿Por qué? Porque tengo la narrativa de que la vida me ocurre a mí. Entonces, son cosas que es muy interesante ver cómo todo está interconectado. Ahí entra, es como decimos, ¿no? La pescadilla que se muerde la cola. Total. Tanto que eso empieza la cabeza a funcionar y ya entras en el victimismo, aunque haya sido algo grave, pero entra como que en el bucle ese, ¿no? Y Total. te cuesta salir de ahí. En el momento que consigas salir, pues ya mejora muchísimo. Mira, pues justo hablando que has comentado, hay pérdida de un familiar y tal. Mira, mi madre era escritora y le encantaba, bueno, toda la vida, yo desde muy pequeño he visto el tema de la espiritualidad desde muy de cerca. Y he visto cosas, he sentido cosas brutales, que esto no lo sabe nadie, ¿vale? O sea, no publico nada de ese tipo de cosas, solamente en mi entorno lo saben, los más cercanos. Y que por cierto te voy a enseñar algunas cosas que ya que estás aquí, después te las enseñaré. Qué bueno, en privado, muchas gracias. a vosotros todavía no, ¿vale? Todavía no. Votar ahí para que haga un podcast de espiritualidad. Hay muchas cosas que tengo mucho contenido y mucho conocimiento de muchas cosas de esas que no se lo digo ni a los más cercanos. Pero bueno, ya fuera coña. Ella en muchos de los libros hablaba sobre el estudio de la espiritualidad, de cosas que ella misma ha experimentado y que ha investigado. Ajá. No había redes sociales tampoco, o sea, no, ni ella ha sido una lince con tal, Facebook porque le gustaba escribir y poco más.
en uno de los libros hablaba sobre el doble plano que tenía en la vida. Y el cómo, justo lo que tú estabas comentando, ¿no? Bueno, algo similar. Cómo la fuente o tal está en un plano y nosotros estamos en otro. Exacto. Y a través de la meditación o algunas cosas, pues puedes conseguir estar en otro plano y conectar con el siguiente plano. También ella a la vez trabajaba con enfermos mentales. Hostia. Vale, esto ya como un caso ahí para que no sé, nos estamos desviando, pero No, va a ser bastante joder. interesante. Ella trabajaba con enfermos mentales y toda la vida, primero con enfermos terminales y después pasó con enfermos mentales. Con ambas partes ha tenido muchos acontecimientos y muchas cosas de estar con los enfermos terminales. Ella, claro, veía en las últimas palabras cómo estaban en el otro plano, pero todavía estaban aquí, y cómo había un tránsito ahí en medio, y todo eso ella pues lo recogía, lo escribía, lo hablaba, lo experimentaba con gente, y cosas muy fuertes, cosas que al final en libros, cuando lo ves, de libros de científicos, de gente súper tal, como dice el que ha ganado el premio Nobel, hablan de cosas que un anciano en sus últimos momentos lo está deletreando igual. O sea, hay gente que está ahí, está viendo otras cosas, está sintiendo otras cosas, y muchos coincidían, ya pasando al tema de los enfermos mentales, también en estos dos sectores en que eran capaces de escuchar hasta la rotación de la Tierra. Hay muchos estudios sobre Se esto, le, se le desarrollaban, bueno, no sé cómo explicarlo porque no soy especialista en esto, pero como que se le desarrollaban tanto todos los sentidos y pasaban a otro plano, pero estaban todavía entre allí y aquí, Ujú. que eran capaces de sentir la rotación de la Tierra, del movimiento, de escuchar pájaros, de escuchar cosas, de escuchar conversaciones y de ver cosas que no estaban en el momento ahí. Bueno, y de escuchar cosas, de decirle, es que están diciendo esto, esto y esto en no sé dónde, y estar súper lejos, que era imposible saber, y después comprobar y corroborar de que es cierto. Ujú. Cosas de que dices, es que esto yo lo he dicho, Total. ¿sabes? Entonces, ¿tú crees que, ya esto es algo personal, yo creo que sí, o sea, mi respuesta va a ser que sí, pero ¿crees que a través de la meditación habrá personas que sean tan profesionales en eso, Ujú. que sean capaces de ir al otro plano a través de una meditación profunda de ellos mismos y consigan conectar, bueno, aprender más, verse sus propias lesiones que tengan interiormente, porque eso sí he leído Por algunas supuesto. cosas de una enfermedad, intentar curárselas desde dentro y todo eso? Por supuesto. Y lo creo firmemente más que nada porque, uno, tengo a personas en mi entorno que hacen estas prácticas. Dos, yo mismo he vivido esto y pongo en práctica métodos, por ejemplo, como los sueños lúcidos, como el ensoñar, que ya lo he hecho y sé que es una locura, pero son cosas que hasta que no las practicas y no las pones en práctica, pues dices, wow, o sea, ¿por qué no me han contado esto antes, no? Para las personas que nos estén escuchando, por ejemplo, el arte de ensoñar, que además hay un libro literalmente de doctor Castañeda que se llama El arte de ensoñar, literalmente entrena, ¿vale? La parte en la que yo soy capaz de despertarme dentro de un sueño. Ojo, cuidado. Porque nos han contado hasta día de hoy, ¿vale? De que los sueños son como un contenido de la mente. Es como un residuo. Tú sueñas y es random y como he visto una peli de miedo y sueño con eso, es como, claro, porque mi mente ha asociado tal, va mucho más allá que eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos quedamos dormidos, nuestro hilo vital, la parte más terrenal de nuestro cuerpo, nuestro vehículo, se queda aquí, con las funciones vitales en automático. Además, nuestro sistema, ahí, tanto el sistema simpático como el parasimpático, está funcionando tu corazón, respiras de forma automática, tal. Pero aquí está la magia. Tu conciencia vuelve a casa. ¿Qué significa esto de la conciencia vuelve a casa? Tu conciencia va al campo cuántico. Y si tú entrenas el ser consciente de cuando tu conciencia va ahí, puedes ser consciente de que estás en ese campo. Yo aquí, obviamente, no es el sitio ni el espacio para compartir en profundidad todas las cosas, pero yo, por ejemplo, digo, anécdotas. Por ejemplo, yo, por ejemplo, ya he hecho ciertos sueños lúcidos en los que me he despertado dentro del sueño y he ido literalmente a la cocina de mis padres en la casa al lado en Extremadura y ver a mi madre cocinando, hablando con mi padre y luego ir al día siguiente y decirle, oye, mamá, ¿estabas a esta hora haciendo esto, diciendo esto? Sí, ¿por? Yo estoy, obviamente ellos ya saben que lo hago y tal, y es más, hay mucha gente, yo lo conocía más por Marchante, el tema de los sueños lúcidos, y fue como, a mí me reventó la cabeza en su momento y dije,
¿Cómo que me puedo despertar dentro de un sueño? Pues sí, se puede, y se puede entrenar. Es más, ahí también está tu subconsciente. Y bueno, se pueden hacer muchas cosas súper interesantes para ser consciente también de cuáles son esos patrones inconscientes y otras cositas como viajes astrales, incluso vidas pasadas. O sea, esto es un pasote. O sea, yo hay veces que, de verdad, cuando miro la amplitud que tiene esto, y te lo voy a ser 100% honesto, me da hasta respeto. No es la palabra miedo, pero sí me da respeto. Hay que tenerlo. Hay que tener respeto porque estamos hablando ya de cosas que, oye, tienen una parte súper positiva porque me van a ayudar a... Yo, por ejemplo, fíjate, ¿sabes a qué me ayudó por completo? Por completo. El poner en práctica los sueños lúcidos o hacer, por ejemplo, meditaciones trascendentales en los que he podido tener conexión incluso con personas que ya no están. Lo más importante para mí en la vida, perder el miedo a la muerte. Absolutamente. Porque yo podría hablarte de mil cosas, de que existe la reencarnación, de que las personas están ahí, tu guía es espiritual, estás sí, todo lo que tú quieras. Pero cuando lo vives, ya no hay vuelta atrás. Cuando tú vives el que hayas podido tener una conversación, literal, o el que literalmente hayas escuchado a una persona que ya no está, el sentir a lo mejor cómo te está abrazando, el poder incluso por sueños lúcidos ver literalmente a esa persona y sentirlo más vívido que aquí. Porque esto es una cosa que mucha gente desconoce. En ese plano, en el campo cuántico, ¿vale? Todo es infinitamente más intenso que aquí. Muchísimo más. Es mucho más sensitivo. Es más, voy a poner un ejemplo así, hablando mal y pronto, pero es como, ¿por qué creéis, por ejemplo, que un hombre o una mujer podemos tener poluciones nocturnas cuando estamos soñando? Dices, ¿cómo puede ser que haya eyaculado sin que me toquen? Ni nada. Porque en ese plano todo es infinitamente más intenso. Mucho más de lo que vivimos aquí las cosas. Entonces, son cosas muy interesantes y que, como mínimo, oye, si a alguien le vibra y tal, pues que nos escriba, que nos pregunte, porque son cosas muy, herramientas muy top. Esto ya, o sea, vamos a hacer otro capítulo hablando solo sobre estas cosas, porque Venga. porque es que da tema y estoy No, viendo no, que, total. que como profundicemos, para cerrar un poco aquí con lo que tú has dicho y no entrar mucho en este campo porque da para otro episodio. Total. A mí, por situaciones que de chico, mi madre, como digo, con los maestros, pues tenía que dormir fuera, yo vivía con mi tía, unos follones. Me enseñó de chico a los viajes astrales, ¿Viajes astrales? ¿vale? A hacer viajes astrales y sueños lúcidos. Y me entrenaba para ello. Cuando yo era muy pequeño, ¿vale? Muy pequeño. Y yo recuerdo de decir, nos vemos en tal sitio esta noche y no sé qué, porque a mí me daba miedo un poco quedarme solo, lo típico, tú eres chico, ¿no? Pues te da. Yo he estado ahí y mi madre ha escrito las cosas, hemos estado después hablando y yo he dicho, sí, hemos estado hablando lo que hemos hecho esa noche en sueños y me ha hecho así y me ha dicho, literal, todo, literal, mira, los pelos de punta, literal. Es o sea, así, hermano. y estaba mi familia, Es mi así. tía y todo el mundo. Y ya era algo normal, para mí era normal desde chico. Qué maravilla. ¿Qué pasa? Que al final también cuando ya eres más grande, pues como que empiezas un poco a... Me siento raro, soy no quiero hablar de esto con nadie, no quiero tal, y nunca lo he hablado con nadie. O sea, lo que pasa es que ahora como estoy hablando contigo y ya salió el tema, pues he visto ahí un punto, digo, voy a dar una pincelada, pero cosas así, o sea, me entrenaron de chico, me entrenan para eso y sé que se puede trabajar. O sea, yo confío 100% en eso y lo he visto y como tú dices, mucho más... lo sientes todo mucho más, vívido, más puedes intenso. verlo, te mueves más rápido, ves cosas que están sucediendo de verdad y bueno, y esto hay Están 1000 en otros estudios, lugares. quien diga que no, hay 1000 estudios sobre ello, o sea que es algo Sí. que está ahí. Y hablaremos de muchas cosas y cosas paranormales también en otro tema, en otro episodio. Mundo onírico es brutal. Brutal. Incluso, y ya, esto sí, volviendo al tema de este capítulo, a la hora de soñar, hay algunos autores que han dicho de entrenamiento, de alto rendimiento sobre todo, que hacen técnicas para visualizar bueno, pues la marca que quieran hacer en atletismo en este caso, ¿no? Y ya se ha normalizado de tal forma. Yo llevo defendiendo eso desde hace muchísimos años, desde hace más de 10 años llevo defendiendo en el atletismo con los atletas que me reúno. Eso, vamos a visualizar, vamos a focalizar, porque eso sí está muy bien visto, pero no solamente soñarlo. Entonces, en el momento que tú te vas a acostar, hay unas técnicas para poderla hacer, que son un poquito más largas de explicar, pero bueno, lo que conlleva en resumen es que acabes pensando y visualizando tanto cuando te vas a dormir,
justo antes, con respiración y demás, que acabes soñándolo y al final es como una especie de viaje atrás. Tú estás haciendo el salto y lo estás viviendo literal, total. ¿no? Y notas las molestias, notas todo y cuando te levantas puedes anotarlo, Ujú. ¿vale? Todo es un poco más amplio, pero el resumen es ese, es conseguir soñar con eso, con el objetivo que tú tengas que hacer, ver la marca, si es 400 metros, pues estás 400 metros corriendo, y tú mismo vas a ver todo, vas a ver las lesiones, vas a verte desde fuera, como tú estabas diciendo antes en el otro tema, ¿no? Que te Plan estás observador. observando, Ujú. en plan observador, te vas a conseguir ver y vas a poder analizarte tú mismo. Ver la posición corporal, verlo todo. A día de hoy, ya por fin, hay muchos entrenadores que cogen a mentores en este sector para que le dé ese tipo de consejos y ese tipo de terapias a los atletas. Y leí el otro día por fin en el periódico El As, Ujú. en el diario As, que ya iba siendo hora de que se publicara en algún sitio, por lo menos, me da igual dónde, aunque sea en el de tu ciudad, en el de tu pueblo, da igual, pero que salga algo, de que se había demostrado que habían mejorado hasta un 80% de los atletas Las sus marcas marcas. con este tipo de técnicas De y visualización. y de visualización, de disociación y bueno, y otra serie de técnicas más profundas, pero es a través de verse la lesión incluso, intentar curársela desde dentro, ver cómo va mejorando, qué le va a permitir hacer y qué posición del pie va. Esto estaba porque, bueno, hablaron sobre el tema de un salto de longitud y la muchacha empezó a ver con la lesión que tenía, que había tenido una fractura, eh, cómo tenía que colocar el pie en el salto para que no le doliera cuando iba a competir, porque no estaba bien del todo, pero tenía que ir. Entonces ahí estuvo viendo y le decía al entrenador, es que tienes que hacer tal cosa, y ella, no, es que tengo que ponerme de tal forma, voy a hacer medio pie atrás para la carrera por esto, por esto y por esto. Consiguieron hacerlo exactamente como lo dijo, lo han grabado, lo han visto en cámara lenta, ella hizo un giro con el pie extraño que lo que hacía era protegerse donde tenía la lesión, pero sabía exactamente ya cuál era el punto donde no le iba a doler y qué marca iba a hacer y lo clavó, hizo hasta la marca que había pensado. O sea, una auténtica locura. Qué bueno. Para aquellos que son atletas de élite que sabéis que van al milímetro, o sea, no es como Sí, nosotros el detalle, o sea, que tú sales a correr 10 kilómetros y te puedes hacer 10 minutos más o 10 minutos menos en un día diferente si eres un atleta normal, o sea, un deportista popular, normal, Ujú. pero los que son de élite van al centímetro, al milímetro y es que no llegan ni un segundo de diferencia, ¿no? Ujú. Pues consiguieron mejorar en eso, un 80% de todos los atletas a los que se han enfrentado a esas técnicas. Ujú. O sea, una auténtica locura, sobre todo ahora que se está revalorizando más el factor de esa persona, ¿no? Terapéutica que le abra ese camino. Ujú. Antes como que la parte mental en el atleta era como, no, vamos a entrenar duro, tú coge hierro y ponte aquí todos los días a pico y para 8 horas diarias, que así es como conseguirás las cosas. Claro. Ahora has visto que si haces 4, pero también dedica un par de ellas al trabajo de cabeza, mejora muchísimo. 100%. Y al final es que esto es una de las leyes del Kybalión, es decir, el universo es mental. El universo es mental, es el todo mente. Entonces, si yo no entreno este instrumento divino que Dios, la vida, el universo me ha dado, obviamente voy a tener muchas papeletas para perder la partida. Pero si yo entreno este instrumento para poder relacionarme bien con todo lo que mi instrumento interactúa y ser consciente de que incluso puedo ir a ese campo cuántico, fíjate, esto es súper interesante porque hay muchos estudios además con el tema de la visualización, de la física cuántica, con el deporte, etcétera. Esto a lo mejor hay gente que lo sabrá, otra que no. Michael Phelps, por ejemplo, cuando hizo el oro, no sé en qué año fue, pero cuando hizo el oro, que hizo además el récord del mundo y demás, él había visualizado tantas veces, tantas veces, la carrera él se ponía, además, cuando todavía estaba en los VHS, se ponía la cinta y él veía cómo era la piscina, las brazadas que tenía que dar, y se ponía, literalmente, esto lo cuenta en su autobiografía, a dar las brazadas imaginariamente y él veía cómo iba avanzando por el agua durante toda la carrera, ¿no? Pues tío, él, esto que es algo que a lo mejor mucha gente no conocerá, en el último tramo cuando hizo el oro, se le fueron las gafas abajo y le empezó a entrar un montón de agua y no veía una mierda, pero sabía tan bien las brazadas que tenía que dar que es más, cuando tiró la última, que sabía él perfectamente que era la última, fue la que le hizo el oro y con la que tocó la pared. Y dices, ¿podría haber hecho eso si lo hubiese visualizado? Obviamente no. ¿Por qué? Porque habría estado en un puro apartado más pragmático, es decir, mierda, no veo, como no veo, no puedo interactuar con lo que estoy haciendo, pero es como, si yo lo he visualizado tantas veces, incluso que he visto cómo iba a poner el pie, o cómo iba a dar esa última abrazada, me he visto incluso ya ganando, cuando tú entres en el campo cuántico, ya sea a través de sueños lúcidos, ya sea a través de meditaciones trascendentales, me da igual, es el todo, ahí está
no existe ni el tiempo ni el espacio, puedes ver cosas del pasado, puedes ver cosas del futuro, puedes verte haciendo cosas que incluso has hecho en otras vidas, literal, a mí me ha pasado, ¿sabes? Entonces es como, te da un autoconocimiento también de la hostia, porque en ese plano también ves muchas cosas que te están dando información sobre ti, sobre por qué a lo mejor tienes esos dones, por qué tienes los talentos que tienes, y es que a lo mejor, es que, no, a lo mejor no, es que no viene de ahora, es que todo eso no viene de ahora, hay una memoria además celular que se ha visto cómo se imprime en nuestro sistema nervioso y determina absolutamente cómo nos vamos a desarrollar luego de mayores también y el para qué nos pasan las cosas. Que luego la vida, obviamente, en su perfecta pedagogía, te va llevando por donde tienes que llevar para qué. A mí me gusta decir que el proceso de la vida no tiene que ver, no vienes aquí a aprender nada, vienes a recordar. Y yo siempre lo digo mucho, no vienes a aprender, vienes a recordar de dónde vienes a recordar quién eres. Y cuando recuerdas quién eres y lo que has venido a hacer aquí, la vida es mucho más fácil. Porque siempre además se te las preguntas del ser humano. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué he venido a hacer aquí? ¿Y por qué estoy aquí? Y tal. Cuando conectas a través de estas herramientas con esa parte y comprendes lo que has venido a hacer aquí, quién eres, cuáles son tus dones, tus talentos, qué cosas te ha regalado Dios, la vida, el universo, para que las pongas al servicio y que luego la consecuencia sea que te vaya de puta madre en tu emprendimiento o lo que sea, pero desde ese autoconocimiento soy consciente de lo mucho y bueno que puedo aportar al mundo con esto, con otra, y lo entrego al servicio. Y ahí es donde desaparece el miedo. ¿Por qué? Porque tu propósito, el entregar esos dones y talentos al mundo, está infinitamente por encima que cualquier cosa que te pueda hacer un hater, que cualquier cosa que pueda salir mal, porque cuando tú tienes una muy buena relación contigo, me amo tanto que sé con tanta seguridad que cuando falle me voy a tratar bien, que no tengo miedo en hacer cosas. Y esto es un melonazo, porque mucha gente tiene miedo a hacer cosas porque no tiene miedo a que le salga mal eso, no tiene miedo a suspender. Mentira, tú lo que tienes miedo es a la historia que te vas a contar en tu cabeza y en cómo te vas a tratar cuando falles. Es en lo fracasado que te vas a sentir cuando falles. Es en la caña que te vas a meter cuando falles. Pero cuando tú te tratas con amor y eres amable contigo siempre, ¿acaso me debe de dar miedo fallar o fracasar, que ni siquiera debería estar en tu vocabulario porque siempre es un aprendizaje? No, ¿por qué? Porque yo lo intento, juego en este pequeño juego que es la vida, me doy el permiso de ser espontáneo y genuino como un niño, y si por lo que sea fallo, pues me voy a la cama pensando que mañana tengo otra oportunidad para volver a intentarlo. Pero no me meto caña, y al no meterme caña y tratarme con amor, lo vuelvo a intentar y no me quedo pillado ahí 7 días ahí lamentándome, ay, he suspendido las oposiciones porque tal, y es como, Llorando en tu pena. claro, No, es como, al final, oye, que está genial que conectes con eso a lo mejor, pero no te regocijes, no te quedes ahí. Porque todo en la vida es movimiento, tú eres movimiento, la vida es movimiento, el universo es movimiento y todo está siempre moviéndose. Entonces, cuando te estancas, esto es como dice el dicho japonés, si te estancas pasa como el agua, que te pudres, hueles, empieza a pudrir. Entonces, movimiento, es súper importante. diría que está bien que se tomen por ejemplo, el ejemplo que has puesto de las oposiciones, suspenden, lo pasan súper mal, porque obviamente lo pasan mal en un momento, que se tomen su momento de duelo, un día, 2 días o algo, y después obviamente, porque supuesto. si no volvemos a lo que hemos hablado al principio de la entrevista, Evadir. Exacto, que empezamos como a evadirnos y dejamos eso ahí dentro y al final acaban Exacto. Y con eso. te agradezco mucho que hayas sacado este punto, porque es algo que veo mucho en terapia. El no darse el permiso de experimentar un duelo hace que vuelvas otra vez a la misma partida. Es decir, ejemplo, yo suspendo las oposiciones, ¿vale? Me trato mal, me regocijo y me quedo ahí, pero enseguida me pongo otra vez ya con todo para el año que viene, tal, y no me doy el permiso de experimentar en qué cosas he fallado, cómo me siento, por qué me siento de esta manera, qué emociones vienen. Estás otra vez pensando tanto en desear eso para sentirte de tal forma que estás condenado a otra vez el mismo escenario. Condenado porque tú mismo, desde la posición de observador, estás diciéndole a la vida, ¿sabes qué? No soy digno de esto. ¿Sabes qué? Necesito sacarme las oposiciones para sentirme válido. ¿Sabes qué? Necesito sacarme las oposiciones para sentirme exitoso. ¿Por qué? Porque me he identificado tanto con la oposición que pienso que el valor de mi persona está ligado al que me saque o no la oposición. Y es, no, tío, tu valor no está en lo que tú haces. Tu valor está en quién eres, en cómo tratas a una persona, en la capacidad comunicativa que tengas, en lo que puedes aportar al mundo. Ahí está tu valor, no está en si te sacas una carrera o una oposición. Y ese es el problema.
Y de verdad lo entiendo mucho porque he acompañado opositores y cuando comprendes en la posición en la que están, que te pasa como, yo lo veo siempre, pongo la analogía como en los Juegos Olímpicos, es gente que está un año entero para jugársela en un examen. Y eso es muy difícil de gestionar, muy difícil, porque tu mente se identifica tanto con eso que si fracaso, es que no valgo, es que no soy digno de esto, es que otra vez he vuelto a fallar, es que otra vez que no he sido disciplinado con esto, y empiezas en ese bucle en el que estás condenado literalmente a, si no paras y escuchas por qué repites esos pensamientos, que esto es un melonazo, porque toda esa falta de validación, la insuficiencia, etcétera, tiene que ver mucho con las heridas de papá y de mamá. Es, ¿por qué Manu necesita sentirse válido a través de comprarse un coche? ¿Por qué Manu necesita sentirse exitoso a través de la oposición? ¿A quién se lo quieres demostrar? Y esto pasa así. Y vienen mucho heridas de mamá, de papá, de... El niño aprendió en ese momento que mamá, si hago esto me quiere, y si hago esto otro, no me quiere. Entonces, entramos con todas estas heridas, traumas de la infancia que hacen literalmente que generemos un molde mental, unas conductas, unos temperamentos que hacen que estemos condenados a buscar constantemente esa atención, Esa aprobación. validación, aprobación de manera externa. ¿Por qué? Porque no lo tuvimos por parte de mamá, sobre todo, que es la parte más de la abundancia, del amor incondicional. Y la vida en su pedagogía perfecta te está diciendo, Manu, es que tu valor no está en tu oposición. Y ese amor que no te dio tu madre tampoco está en tu madre, está en que te lo des tú. Está en que te lo des tú. Es ahí cuando sanas, cuando comprendes que tú puedes darte el amor que no te dio tu madre. Cuando tú puedes darte el permiso de hacer esas cosas que supuestamente te han dicho que no pueden hacer. Por medio de esos mandatos me puedo dar un permiso. ¿Y si me des el permiso de mostrarme en redes sociales como yo quisiera? ¿A quién le he comprado el mandato de que no puedo hacerlo? Te vas a dar cuenta de que nunca es tuyo. De que nunca es tuyo. Y encima aquí también viene, justo hablando con los padres, que un porcentaje muy grande de opositores tienen esa mochila detrás que se cargan porque las oposiciones se las están pagando los padres, encima. Total. Es como que estoy un año, si suspendo no me suspendo yo, estoy suspendiéndole a ellos y ya tienen como ese, se empiezan a cargar de, Les de voy mierda a fallar, no voy a tener la validación Exacto. suya, van a pensar que soy un fracasado, Que no estoy que haciendo no nada, valgo estoy para perdiendo el nada, tiempo, ya que empieza les estoy como- vacilando. con el Exacto. látigo empiezan a darse Total. y al final entramos en ese bucle que es de lo que intentamos siempre, que salgáis, que entendáis, que mejoréis vosotros mismos y cuando tengáis todo, cuando tengan todo por dentro bien sanado, despegan, o sea, despegan. Despegan incluso en marcas, ¿eh? Yo he tenido Totalmente. conversaciones con una chica el año Totalmente. pasado, me acuerdo, de aquí le mando un saludo y muchos besitos. Tuve, lo más reciente fue con una chica, una conversación de 5 minutos. 5 minutos. Ujú. Conversación fue cara a cara, no fue online en este caso, porque vino donde yo estaba para poder hablar mientras tal. Mejoró. Estaba estancada en una marca de segundo, en barra de suspensión. Tuvimos una conversación de 5 minutos, le dije lo que tenía que hacer esa noche y esa mañana cuando se levantase, y a los 2 días había mejorado 20 y pico segundos. Cosa que llevaba estancada meses. Y tuvo el examen y aprobó. Genial. Me acuerdo que me lo contaste la última vez que vine y me sorprendió mucho. Y tío. dije, coño, yo sé que funciona, lo hace, pero que fuésemos tan al grano, porque entre otras cosas el examen lo tenía a los 3 días. Era como, tía, ¿confías 100%? Sí, confío en ti. ¿Seguro, seguro? Vamos, ¿sabes? Venga, pues hazme caso, vamos a hacer esto. Y puso todo de su parte. Y eso no quiere decir que por ella, porque tal. Es que muchas veces lo que hace que tarden más en llegar tus resultados es el que confíen en ellos mismos. Total. Y esta persona confió tanto en sí misma que se desbloqueó porque fuerte estaba físicamente bien, pero hay otros bloqueos que la cabeza, como digo, los látigos, no, tenemos 20.000 mochilas encima, pues no puedes correr rápido, no puedes subirte a una barra, no puedes hacer dominadas o no te puedes hacer lo que sea, una maratón o una media maratón, da igual, no puedes, y no solamente porque físicamente no lo estés, es porque hay otras cosas que te hace que te genere esa ansiedad y no puedas, ¿no? De respirar bien. 100%. Pues, así que bueno, trabajar esa parte, el resumen va a ser ese. Pues Alfredo, quiero para que cerremos este capítulo de alguna forma, con algún mensaje que les llegue, con algo que tú quieras decir, algo que te apetezca, o sea, que seas libre de, como si los quieres decir, venga, pues chavales,
iros ya y hasta luego y nos vemos en el siguiente capítulo, lo que tú quieras. Te voy a dejar a ti que puedas despedir esto como quieras, si quieres dar algún consejo o algo a ellos, libre. Pues fíjate, aquí comprendiendo el contexto, me vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Pero para coger algo que siento que va a resonar más sobre todo con tu nicho, con las personas que nos están escuchando, todo lo que necesitas es tratarte con amor. Me gustaría que se queden con eso. Todo lo que necesitas es tratarte con amor, tratarte con amabilidad, ser la persona que más confía en ti, la que más te apoya, la que más te anima, la que más te admira. Conviértete en tu puto mejor amigo, en tu puta mejor amiga. Tú eres tu luz en los momentos de oscuridad. Tú eres tu luz en tus momentos de oscuridad. Así que me gustaría que se queden con ese concepto. Lo único que necesitas es tratarte con amor. Pues chicos, no hay más que decir, o sea, esa frase brutal, tatuada a fuego en la frente, y ha sido un placer compartir con vosotros todo esto. Así que nos vemos en el siguiente capítulo y seguid a los que no lo tengáis, que lo tendréis casi todo, el rendimiento barra baja personal. Rendimiento barra baja personal, eso es. Esto yo como le bicheo todos los días, pues me lo sé de Me memoria. stalkea ahí. Me lo sé de memoria, así que digo, un abrazo muy Hermanito, grande. un millón de te quiero gracias. mucho. Gracias por invitarme, Muchas gracias gracias por a todas las personas que han estado aquí. Y bueno, yo creo que va a haber aquí versión 2.0. Sí, sí, sí. Tocaremos el tema de espiritualidad también. Así que, chicos, nos vemos. Un abrazo enorme. Hasta luego.